Un colega me preguntaba si íbamos a hablar de algún tema penal. Bueno, hoy traemos dos casos para comentar, dos homicidios, uno de ellos homicidio múltiple ocurrido en Estados Unidos, más de 50 puñaladas en esos casos y una misma testigo en los dos casos. El primero de los casos es del año 2015 y aquí la víctima fue Victor Collins, que apareció muerto en la casa de su amigo James Bates. James Bates era el sospechoso y se investigó para ver si tenía algo que ver con la muerte de Collins. El segundo caso es el homicidio múltiple de Christine Sullivan y Gina Pellegrini, y allí el sospechoso era un amigo del barrio que se llama Timothy Beryl, ¿sí? Estas dos chicas aparecieron muertas a puñaladas. Ahora bien, ¿por qué decimos que hay un mismo testigo en ambos casos y por qué nos interesa? Bueno, porque ese testigo es Alexa. Alexa no es ninguna persona. Alexa es el nombre de la inteligencia artificial que está dentro del dispositivo de domótica, es decir, de informática dentro del hogar, que se llama Echo. Se trata de un dispositivo, como decíamos, que contiene inteligencia artificial y es capaz de controlar a través de la voz y órdenes que dan sus dueños distintos aspectos del manejo de la casa. Por eso se pensó, la policía y los investigadores pensaron que allí en esas grabaciones podía haber elementos de interés para ambos casos, ¿sí? En el caso de Victor Collins, Bates había dicho que estaba dormido a la hora en la que presuntamente ocurrió el homicidio y por tanto los investigadores querían saber si en ese horario, por ejemplo, Bates había dado algunas órdenes a Alexa, como cambiar la música, bajar las luces, etcétera, que pudieran indicar que en realidad estaba mintiendo y que no estaba dormido. Lo mismo pensaron los investigadores en el caso de el acusado Timothy Beryl, que en Alexa podría haber algún tipo de información de interés para resolver el crimen. Ahora bien, ¿qué sucede? Bueno, que aquí, como pasó antes en el caso de el tirador de San Bernardino, en el atentado de San Bernardino, y que la policía encontró su iPhone, quisieron desbloquearlo, pero Apple, en ese caso como productora del iPhone, se negó a poder hacer ese desbloqueo porque el iPhone estaba cifrado y por lo tanto, además, dijo la empresa, no podía hacerlo. Lo que empiezan a chocar aquí son las cuestiones que tienen que ver con la privacidad y el acceso a elementos de prueba que pueden ser vitales para resolver un crimen, ¿sí? Decíamos entonces que Amazon tuvo la misma tesitura y no entregó la información que estaba en sus servidores de las grabaciones que tenía Alexa. En el caso de Victor Collins, finalmente esto no fue necesario porque Bates voluntariamente accedió a abrir esas grabaciones, finalmente no se encontró ningún elemento y Bates fue sobreseído. El caso de Christine Sullivan y de Gina Pellegrini todavía no ha llegado a juicio. En realidad el juicio está previsto para mayo de este año 2019 y veremos todavía qué pasa con la solicitud de la justicia para acceder a las grabaciones de Alexa. Como decíamos aquí, hay que balancear bien estos derechos en pugna, ¿sí? Pensemos por un instante sobre la garantía constitucional que tenemos cada uno de nosotros de no declarar contra nosotros mismos. ¿Hasta qué punto tener que entregar las claves de acceso o descifrar los contenidos de estas herramientas digitales pueden llegar a ser declarar contra uno mismo, ¿sí? Esto nos lleva a considerar dos grandes aspectos en esta materia, dos cuestiones generales que podemos extraer de estos casos particulares. La primera es que cada vez más vamos a tener este tipo de elementos de prueba, ¿sí? Cada vez hay más conceptos o dispositivos inteligentes en el hogar, que es lo que decíamos, ¿no? La domótica, la Internet de las cosas, heladeras, electrodomésticos, cocinas, equipos de música, hasta espejos que están conectados. Entonces cada vez más vamos a tener algún tipo de evidencia digital. Pero lo importante es tener en cuenta que este tipo de evidencia digital tiene sus pormenores. Por un lado, la actitud de las empresas proveedoras del servicio, como dijimos, el caso de Apple por el iPhone en el atentado de San Bernardino en 2015 y el caso ahora de Amazon y su inteligencia artificial Alexa, con lo cual vamos a tener algunos problemas ahí para recolectar la prueba. Y también cómo recolectar la prueba. Ya vamos a tener un video especial sobre todo el tema de evidencia digital, pero la posibilidad de recolectar prueba digital, evidencia digital, tiene características especiales. Para terminar con esto,
justamente relacionado con este tema, podemos citar un caso nuestro, aquí en Argentina. En junio del año pasado, en junio del 2018, ocurrió un caso en el cual una persona se había quedado dormida en la vía pública. Dos ciclistas aprovecharon que estaba dormido y le robaron su celular con sus auriculares, que estaban escuchando música. Un chofer de micro vio la situación y alertó a la policía. Por lo tanto, la policía, algunas cuadras más adelante, detuvo a los dos sospechosos, encontró el celular en posesión de uno de los sospechosos y le pidió que lo desbloqueara para comprobar si el celular era efectivamente de su propiedad. Por supuesto, no pudo desbloquearlo. Entonces, ¿qué hizo el policía? Bueno, quitó la tarjeta SIM del celular que había sido robado y lo colocó en su propio celular. Buscó la libreta de direcciones, llamó a una persona, a un familiar del titular de la línea para avisarle que habían encontrado su teléfono celular. Con lo cual, el damnificado recuperó a las pocas horas recuperó su celular. Estas dos personas quedaron detenidas y en primera instancia fueron arrestados. Parece todo un final feliz, pero no. El abogado de los detenidos alegó que haber quitado el chip del celular había afectado a su defendido y la Cámara del Crimen le dio la razón. Argumentó, a pesar de que el detenido tenía antecedentes y era reincidente, que la policía se había excedido en sus facultades, que el hecho del policía haber quitado la tarjeta SIM y haberlo colocado en otro teléfono había, por un lado, afectado la prueba digital, no se podía garantizar que en el medio no hubiera habido algún tipo de alteración. Segundo, afectaba el derecho a la privacidad del detenido y tercero, afectaba el derecho a su defensa. Como vemos, permanentemente vamos a estar hablando y trabajando sobre este punto de equilibrio entre los elementos digitales, la tecnología que va avanzando cada vez más sobre distintos aspectos de nuestra vida y de qué manera eso va impactando en el derecho y en las distintas circunstancias en las cuales se investiga, por ejemplo, en este caso, un crimen o un delito.